Chicos, en este video resolveremos el siguiente ejemplo que se muestra en pantalla. En este ejemplo tenemos dos condiciones. La primera condición nos dice, si el promedio es mayor o igual a 7, se debe mostrar aprobado. La segunda condición nos dice, si el promedio es menor que 7, se debe mostrar desaprobado. Al lado izquierdo podemos visualizar un cuadro de datos. En la columna B tenemos datos de los nombres. En la columna C tenemos sus promedios. Y lo que vamos a hacer en la columna D es determinar si el alumno aprobó o desaprobó. Eso ya dependerá del promedio de cada alumno. Como tenemos dos condiciones, vamos a utilizar a la función si. Siendo así, nos ubicamos en la celda D3. Escribimos igual. Luego digitamos a la función si. Abrimos paréntesis. Esta función, como podrán observar, tiene tres argumentos. Primero nos pide que ingresemos la prueba lógica. La prueba lógica es la expresión que vamos a evaluar. En otras palabras, es una pregunta que le vamos a hacer a Excel. Esta puede ser verdadero o falso. Y para hacer la pregunta, vamos a utilizar a los operadores de comparación. En este caso, la prueba lógica lo vamos a obtener de la primera condición. Ahí nos dice, si el promedio es mayor o igual a 7, entonces la pregunta será de la siguiente manera. Si este promedio es mayor o igual a 7. Ahí está la pregunta. Luego ponemos punto y coma. Ahora nos pide el segundo argumento, que viene a ser el valor si verdadero. Les dije que esta pregunta puede ser verdadero o falso. En este segundo argumento vamos a ingresar el resultado si es que la pregunta es verdadero. En la condición nos dice, si el promedio es mayor o igual a 7, se debe mostrar aprobado. Entonces, vamos a poner aprobado en el segundo argumento. Lo vamos a poner entre comillas porque se trata de un texto. Luego ponemos punto y coma. Luego nos pide que ingresemos el tercer argumento, que viene a ser el valor si falso. Si esta pregunta es falso, ¿qué es lo que se debe mostrar? Miren, si esta pregunta resulta falso, quiere decir que no cumple la primera condición. Entonces cumplirá sí o sí la segunda y única opción que nos queda. Cuando tenemos una sola opción, ya no es necesario preguntarle otra vez más a Excel. Simplemente vamos a poner el resultado que queremos obtener. En este caso, desaprobado. Por lo tanto, en el valor si falso, simplemente vamos a poner desaprobado entre comillas. Y finalmente cerramos paréntesis. Todo eso vendría a ser la fórmula. Vamos a presionar Enter. Y ahí tenemos el primer resultado. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el copiado de esta fórmula para todas las celdas. Por último, lo que vamos a hacer es comprobar. Por ejemplo, en la fila 7 tenemos a la alumna Emilia. Su promedio es 6.5. Este promedio, ¿en cuál de las condiciones se encuentra? Se encuentra en la segunda condición, menores que 7. Por lo tanto, en estado se debe mostrar desaprobado. Y efectivamente, aquí se muestra desaprobado. Esta fórmula está trabajando de manera correcta. También pueden utilizar esta segunda fórmula para resolver este mismo ejemplo. En este caso, ya agregué una nueva columna. Vamos a trabajar en la columna E. Nos ubicamos en la celda E3. Ponemos igual y vamos a digitar a la función si. Abrimos paréntesis. Nos pide como primer argumento la prueba lógica. En la fórmula anterior, hemos resuelto el ejemplo analizando de arriba hacia abajo. Ahora lo que vamos a hacer es analizar de abajo hacia arriba. En este caso, la pregunta lo vamos a generar de la última condición, de los promedios menores que 7. Entonces, la pregunta será de la siguiente manera.
si este promedio es menor que 7. Ahí está la pregunta. Ponemos punto y coma. Como segundo argumento nos pide el valor si verdadero. Si esta pregunta es verdadero, ¿qué es lo que debe suceder? Aquí nos dice, si es menor que 7 se debe mostrar desaprobado. Entonces ponemos desaprobado, entre comillas. En vez de estar digitando desaprobado, pueden hacer referencia a una celda. Miren, voy a borrar. Voy a hacer referencia a esta celda. Y lo vamos a fijar con F4. Podemos visualizar el símbolo del dólar antes de la columna y antes de la fila. Eso quiere decir que la celda H6 no se va a mover para ningún lado. Se va a mantener fija. ¿Ok? Ponemos punto y coma. Ahora nos pide el valor si falso. Si esta pregunta no es verdadero, ¿qué es lo que debe suceder? Si en caso no cumple esta condición, entonces cumplirá sí o sí esta condición de aquí. Entonces ya no es necesario preguntar. Lo que vamos a hacer simplemente es poner la última opción que nos queda. Y la opción que nos queda es aprobado. En vez de digitar aprobado, vamos a hacer referencia a esta celda. Seleccionamos H5 y lo fijamos con F4. Cerramos paréntesis y todo eso vendría a ser la fórmula. Vamos a presionar Enter. Y finalmente vamos a hacer el copiado de esta fórmula para todas las celdas. Y podemos observar que tenemos los mismos resultados. Otra forma de resolver este ejemplo es utilizando la función si.conjunto. Aquí nuevamente en esta hoja de cálculo he agregado una nueva columna para utilizar a esta función. Nos vamos a ubicar en la celda F3. Ponemos igual y vamos a digitar a la función si.conjunto. Ahí está, hacemos doble clic. Esta función está disponible a partir de Excel 2019 y también para las personas que tienen Office 365. Que es una versión de paga. Continuemos. Esta función trabaja en parejitas. Si tenemos una condición vamos a poner la prueba lógica 1 y el valor si verdadero 1. Si tenemos, por ejemplo, 5 condiciones, vamos a utilizar 5 parejas. En este caso nosotros tenemos 2 condiciones nada más. Entonces tenemos que utilizar 2 parejitas. Primero nos pide la prueba lógica 1. En este caso será para la primera condición. La pregunta será de la siguiente manera. Este promedio debe ser mayor o igual que 7. Punto y coma. Ahora vamos a poner su pareja, que es el valor si verdadero 1. Si esta prueba lógica es verdadero, aquí nos dice que se debe mostrar aprobado. Entonces ponemos aprobado entre comillas. Punto y coma. Ahora nos pide la segunda pareja, prueba lógica 2 y valor si verdadero 2, que en este caso será para analizar a la segunda condición. Entonces la prueba lógica 2 será de la siguiente manera. Este promedio debe ser menor que 7. Punto y coma. Si eso es verdad, nos debe mostrar desaprobado. Desaprobado lo vamos a poner entre comillas. Como no tenemos más condiciones, cerramos paréntesis y todo eso vendría a ser la fórmula. Vamos a presionar Enter y ahí tenemos el resultado. Por último, vamos a hacer el copiado de esta fórmula para todas las celdas. Y miren, hemos obtenido los mismos resultados.